Advertencia al oyente. Antes de continuar, necesito decirte algo con absoluta claridad. Este episodio no es para menores de edad. No porque hablemos de sangre, no porque describamos escenas explícitas, sino porque aquí vamos a hablar de ideas que duelen. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia para entretenerte mientras haces otra cosa. Es un expediente sonoro que cuestiona lo que crees saber sobre el crimen, la normalidad y el sistema en el que vivimos. Aquí no encontrarás monstruos caricaturizados. Aquí no hay villanos cómodos. Aquí hablamos de personas funcionales, de instituciones que fallan en silencio y de un mal que no grita, se integra. Si eres menor de edad, si buscas morbo fácil o si prefieres pensar que el crimen es cosa de otros, este episodio no es para ti, porque lo que sigue puede hacerte mirar distinto a la gente que te rodea. Puede incomodarte, puede obligarte a hacerte preguntas que no tienen respuestas simples. Y una vez que escuches esto, ya no hay marcha atrás. Si decides quedarte, hazlo con plena conciencia, porque en Un asesino entre nosotros no contamos historias para asustar. Las contamos para que entiendas qué tipo de mundo hemos construido y por qué, a veces, el crimen no es una falla del sistema, sino el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Respira, sube el volumen y cruza el umbral. Esto es Un asesino entre nosotros. El monstruo de Ecatepec. Perfil criminológico de un feminicida en México. 1. Apertura. Hablo en primera persona, pero no desde la imaginación, sino desde el expediente. Porque hay casos que no solo se narran, se investigan con la voz baja y la mente fría. Recuerdo la sensación la primera vez que abrí el archivo de Juan Carlos Hernández Beas. No era solo el peso de las hojas, era el peso de lo que representaban. Desapariciones, silencios administrativos, familias que buscaban, y una verdad que crecía en la sombra de Ecatepec de Morelos. Yo no empiezo este episodio buscando un monstruo. Eso sería demasiado simple para la criminología seria. Empiezo buscando patrones, porque el crimen serial rara vez comienza con sangre. Comienza con selección de víctimas, ensayo conductual y aprendizaje de riesgo. Y en este caso, lo que encontré fue algo más inquietante. Un fenómeno donde lo doméstico y lo criminal se mezclaron hasta volverse indistinguibles. Este no es un relato de terror. Es un análisis criminológico narrado. Aquí hablaré de victimología real, modus operandi, firma conductual, escarada criminal, responsabilidad penal y los límites de lo que sí y no puede afirmarse. Porque la autoridad en True Crime no viene del dramatismo, viene del rigor. Hay algo que debo decir desde el inicio. Gran parte de lo que el público cree saber sobre este caso proviene de declaraciones ministeriales y cobertura mediática. No todo ha sido judicialmente probado en sentencia firme. Y en criminología, lo que no está probado no se afirma como hecho. Aún así, el patrón conductual observado en este caso
lo convirtió en uno de los más estudiados en México reciente, no por morbo, sino por lo que revela sobre la invisibilidad de las víctimas, la normalización de la violencia y los fallos sistémicos de detección temprana. Bajo mi mirada de criminólogo y jurista, este caso no es solo la historia de un agresor, es la radiografía de un entorno que permitió que el delito creciera sin ser visto. Y esa es la parte que más incomoda. Porque cuando cierro el expediente y apago la grabadora, siempre queda la misma pregunta. ¿Detectamos al depredador o solo reaccionamos cuando ya es demasiado tarde? Si estás listo, abre conmigo este archivo. Vamos al contexto. Juan Carlos Hernández Beas, conocido como el monstruo de Ecatepec, es un asesino en serie mexicano condenado por múltiples feminicidios en Ecatepec, Estado de México. Antecedentes. Operó junto a su pareja, Patricia Martínez, entre 2012 y 2018, atrayendo a víctimas vulnerables, principalmente mujeres con problemas de adicción o pobreza, con engaños como ofertas de ropa o perfumes. Confesó haber matado al menos a 11 mujeres, aunque estimaciones sugieren hasta 20, con actos de violación, degollamiento, descuartizamiento y canibalismo. Descuartizaban cuerpos en su baño, cocinaban carne para comerla o alimentar perros, y vendían restos como huesos a santeros, cráneos por unos 500 pesos. Vendieron un bebé de una víctima por 15,000 pesos y objetos personales de las mujeres por hasta $90 cada una. Una sobreviviente identificó a la pareja tras escapar, llevando a su detención en octubre de 2018 con una cabeza humana en su carrito de bebé. Perfil psicológico. Sufría trastorno psicótico, alucinaciones, trauma infantil, maltrato y abuso, y consumo de drogas. Describía impulsos demoníacos y necesidad de sangre cada 3 meses. Expertos lo diagnosticaron con psicopatía y personalidad trastornada. Estado actual. Ambos están presos. Él enfrenta cadena perpetua por 10 feminicidios confirmados, con posibles más investigaciones. El caso expuso fallas en alertas por desapariciones en Ecatepec, zona de altos feminicidios. 2. Contexto histórico y social del caso. Sigo en primera persona, pero ahora no miro al agresor. Miro el entorno, porque ningún crimen serial se entiende aislado de su contexto. Cuando analizo el caso de Juan Carlos Hernández Beas, sé que no basta con preguntar qué hizo. La pregunta criminológica correcta es: ¿en qué ecosistema pudo hacerlo durante tanto tiempo sin ser detectado? El escenario es Ecatepec de Morelos, uno de los municipios más densamente poblados del país, y durante años foco de preocupación por altos índices de violencia, desaparición de mujeres, feminicidios, déficit de confianza en autoridades, zonas con fuerte marginación social. No lo digo como juicio político, lo digo como dato de contexto criminológico. Los entornos con alta densidad poblacional y fragmentación social generan algo que en criminología ambiental llamamos zonas de anonimato funcional. Espacios donde la desaparición de una persona puede pasar inadvertida más tiempo del que debería. Aquí aparece un concepto clave: victimización estructural. Cuando ciertos grupos,
Mujeres en situación vulnerable, madres solteras, trabajadoras informales, enfrentan mayor riesgo no por azar, sino por condiciones sociales. Eso no justifica el crimen, pero explica por qué ciertos agresores encuentran oportunidad. Algo que debo señalar con rigor. Ecatepec no produce criminales. Eso sería una afirmación anticientífica. Lo que sí puede existir es mayor exposición a riesgo, menor detección temprana, fallas en seguimiento de desapariciones, saturación institucional. Y esos factores pueden ser aprovechados por un depredador. En criminología moderna entendemos que el delito grave suele surgir de la convergencia de tres elementos. 1. Agresor con disposición. 2. Víctima vulnerable. 3. Ausencia de guardianes eficaces. Cuando esos tres coinciden, el riesgo se dispara. En este caso, las investigaciones revelaron que varias desapariciones de mujeres en la zona no generaron alertas tempranas suficientes. Y aquí digo algo con claridad profesional. No todas las desapariciones estaban necesariamente conectadas al agresor. Eso solo puede afirmarse con pruebas judiciales, pero el entorno sí mostraba un patrón de riesgo para mujeres. Como criminólogo, no puedo ignorar que este caso también se inserta en un fenómeno nacional más amplio: la crisis de violencia de género en México. No lo menciono para politizar. Lo menciono porque el análisis serio requiere reconocer el contexto real. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿El agresor creó el patrón o se ocultó dentro de un patrón ya existente? Esa diferencia cambia toda la lectura criminológica. Cuando cierro este bloque, tengo claro algo. Este caso no es solo la historia de un individuo. Es la intersección entre conducta criminal y vulnerabilidad social. Y ahí es donde la criminología debe mirar sin miedo. 3. Victimología detallada y respetuosa. Aquí bajo la voz, porque la victimología no se narra con espectáculo, se aborda con respeto. En criminología, la víctima no es un dato secundario, es el eje del análisis. Cuando reviso el expediente vinculado a Juan Carlos Hernández Beas, lo primero que hago no es mirar al agresor. Miro a quienes desaparecieron, porque ahí aparecen los patrones reales. ¿Qué es la victimología? Es el estudio científico de perfil de la víctima, nivel de riesgo, rutinas de vida, contexto social, relación con el agresor, si existe. No busca culpar a la víctima, busca entender cómo operó el agresor. Patrón observado en este caso. De acuerdo con las investigaciones ministeriales y reportes públicos, muchas de las víctimas eran mujeres adultas, de entornos socioeconómicos modestos, con rutinas predecibles, algunas madres, varias en actividades laborales informales. Esto sugiere un concepto clave: vulnerabilidad situacional. No es debilidad personal, es exposición al riesgo por condiciones de vida. Aquí debo ser firme en algo. No toda mujer desaparecida en la zona fue víctima de este agresor. Eso solo puede afirmarse con pruebas forenses y judiciales. La criminología responsable distingue entre coincidencia geográfica, patrón comprobado. Confundirlos genera mitos, no ciencia. Selección de víctimas.
Cuando un agresor repite un tipo de víctima, hablamos de victimología preferencial. Eso puede indicar zona de confort del agresor, percepción de bajo riesgo de denuncia, acceso social a las víctimas. No implica odio declarado, implica cálculo conductual. Algo que siempre remarco en mis clases y análisis. El agresor serial rara vez elige al azar. Elige donde cree que no será visto. Y eso habla más de su estrategia que de la víctima. El impacto invisible. Cada víctima deja familias en incertidumbre, duelo suspendido, comunidades en miedo silencioso. La criminología moderna llama a esto victimización extendida, porque el daño no termina en la persona afectada, se expande. Yo evito el morbo por una razón. El horror explícito nubla el análisis. Y aquí buscamos comprender, no impresionar. Si algo enseña este caso es que las víctimas invisibles para la sociedad son visibles para el depredador. Y eso es una falla colectiva. Cierro este bloque con una idea clave. La victimología no trata de quién era la víctima. Trata de por qué el agresor la percibió como accesible. Esa diferencia cambia todo el enfoque criminológico. Respira conmigo. Ahora pasamos del a quién al cómo. 4. Modus operandi explicado criminológicamente. Ahora entro al terreno técnico. Aquí ya no hablamos de entorno ni de perfil social. Hablamos de mecánica criminal. Cuando analizo el caso atribuido a Juan Carlos Hernández Beas, debo separar con claridad tres cosas. 1. Lo que fue declarado. 2. Lo que fue investigado. 3. Lo que fue probado. En criminología seria, solo el tercer punto permite afirmaciones firmes. ¿Qué es el modus operandi, MO? Es el método funcional del delito. Sirve para cometer el crimen, evitar detección, facilitar escape. El MO puede cambiar con el tiempo. La firma, número, elementos de MO reportados en este caso. Según investigaciones ministeriales y cobertura judicial del caso en Ecatepec de Morelos, se describió un patrón donde existía aproximación social previa, se generaba confianza inicial, había traslado a espacios privados, se reducía la visibilidad del acto. Eso sugiere un MO de acercamiento relacional, no de ataque inmediato. Concepto clave: control situacional. El agresor busca escenarios donde tiene ventaja, reduce testigos, aumenta control sobre la víctima, disminuye tiempo de reacción externa. Eso no habla de fuerza física, habla de planeación conductual. Evolución del MO. En agresores seriales suele observarse: 1. Fase de ensayo. 2. Ajuste del método. 3. Refinamiento del riesgo. Esto se llama curva de aprendizaje criminal. No implica inteligencia superior, implica adaptación. Debo marcar un límite responsable. No todos los detalles difundidos en medios han sido verificados en sentencia pública. Algunos provienen de confesiones ministeriales que en derecho penal deben corroborarse con evidencia. Por eso hablo en términos de patrón, no de hechos absolutos.
MO organizado versus desorganizado. Lo descrito en este caso sugiere rasgos de organización situacional, selección previa, manejo del entorno inmediato. Eso se acerca al perfil de agresor relativamente organizado, según tipologías del FBI. Pero ojo, organizado no significa inteligente. Significa que planifica lo suficiente para reducir riesgo. Lo que el MO revela del agresor. El modus operandi habla de nivel de previsión, tolerancia al riesgo, experiencia previa, percepción de impunidad. Es un mapa de conducta, no de moral. Cuando termino de analizar el MO de un caso así, siempre me queda claro algo. El agresor no improvisaba completamente, pero tampoco era infalible. La repetición genera confianza y la confianza genera errores. Y así es como suelen caer. Pasamos ahora a algo más profundo que el método, porque si el MO explica cómo, la firma explica por qué. 5. Firma conductual y simbolismo. Aquí entramos en el territorio más delicado de la perfilación, porque ya no hablamos de técnica, hablamos de significado psicológico. Cuando estudio el caso de Juan Carlos Hernández Beas, sé que debo separar con precisión lo que el agresor hacía para cometer el delito, meo, lo que hacía porque lo necesitaba psicológicamente, firma. La firma no es funcional, es expresiva. ¿Qué es la firma conductual? Es el conjunto de actos que no son necesarios para el crimen. Reflejan fantasías, motivaciones o necesidades internas. Se repiten aunque aumenten el riesgo. La firma habla del mundo interno del agresor. Sobre este caso, con límites claros. En reportes de investigación y declaraciones ministeriales se mencionaron conductas posteriores al delito que sugerían relación prolongada con el evento criminal, conductas de control más allá del momento del acto, narrativas del propio agresor sobre sus hechos. Pero debo subrayar algo con rigor. No todo lo declarado públicamente ha sido confirmado en sentencia con análisis pericial completo. Por eso, hablo en términos de posibles indicadores de firma, no de firma concluyente. Concepto clave: necesidad de control. Muchos agresores seriales no buscan solo el resultado, buscan dominio, sensación de poder, control total de la situación. Ese control puede volverse parte de la firma. Simbolismo conductual. En criminología simbólica, analizamos si ciertos actos representan fantasías previas, refuerzan identidad del agresor, funcionan como ritual psicológico. Un ritual no siempre es religioso, puede ser personal y silencioso. Aquí hago una pausa importante. No todo comportamiento extraño es firma. A veces es improvisación o circunstancia. La firma se identifica por repetición consistente y en este caso, la información pública disponible no permite reconstruir una firma completa con certeza académica. Decir lo contrario sería irresponsable. Lo que sí puede inferirse con prudencia. El caso sugiere posibles elementos de fantasía previa, búsqueda de control, narrativa interna del agresor sobre sí mismo. Eso apunta a un componente psicológico más profundo que el simple oportunismo.
Pero repito, inferencia no es diagnóstico. Siempre digo esto a mis alumnos. El MO atrapa al agresor. La firma lo explica. Y cuando la firma existe, revela la historia interna del crimen. Cierro este bloque con una idea incómoda. La firma no nace en el crimen. Nace en la mente mucho antes. El delito solo la hace visible. Ahora entramos en el terreno más complejo, la mente del agresor. Pero lo haremos con responsabilidad. 6. Perfil psicológico. Aquí bajo la velocidad. Porque hablar de mente criminal sin rigor es caer en espectáculo. Y yo no hago espectáculo, hago análisis. Cuando reviso el caso de Juan Carlos Hernández Beas desde la psicología criminal, debo decir algo con total claridad. Un perfil no es un diagnóstico clínico. Un perfil es una hipótesis de trabajo basada en conducta observable. Solo un peritaje psicológico formal puede diagnosticar. Yo aquí analizo patrones, no patologizo. ¿Qué permite inferir la conducta observada? A partir de los elementos conocidos públicamente, pueden explorarse hipótesis como capacidad de interacción social funcional, conducta de ocultamiento, tolerancia al riesgo progresiva, posible disociación emocional durante el acto. Esto no implica psicopatía clínica, implica análisis conductual. Concepto clave: compartimentalización. Algunos agresores logran separar vida cotidiana y conducta criminal, no porque tengan doble personalidad, sino porque cognitivamente dividen sus roles. Eso se llama compartimentalización psicológica. Fantasía y conducta. En criminología sabemos que la fantasía violenta sostenida en el tiempo puede preceder al acto criminal. Pero atención, tener fantasías no convierte a alguien en criminal. La mayoría de las personas con fantasías no delinquen. El factor crítico es desinhibición, oportunidad, falta de frenos internos o externos. Posibles rasgos conductuales. Hipótesis, no diagnóstico. El patrón podría sugerir necesidad de control interpersonal, baja empatía situacional, cosificación de la víctima, justificación interna del acto. Pero subrayo, estas son lecturas criminológicas, no etiquetas clínicas. El mito del monstruo. La sociedad ama llamar monstruo al agresor, pero la criminología moderna evita eso, porque cuando lo llamamos monstruo, lo sacamos del mundo humano y dejamos de aprender de él. Y entonces el fenómeno se repite. Lo inquietante no es que sea un monstruo, lo inquietante es que era humano, y como humano, su conducta puede estudiarse, comprenderse y prevenirse en otros casos. Límite responsable. No puedo afirmar trastorno de personalidad específico, psicopatía clínica, motivación sexual o sádica concreta. Sin peritajes judiciales públicos, eso sería especulación. Y la criminología de autoridad no especula. Cierro este bloque con una reflexión profesional. El perfil no busca justificar al agresor. Busca entender cómo prevenir al siguiente. Porque el objetivo de estudiar al depredador no es conocerlo mejor, es detectarlo antes.
Ahora entramos al terreno del derecho, donde las hipótesis se convierten en pruebas. 7. Análisis jurídico penal del proceso y condena. Aquí cambio de lente. De la psicología paso al derecho. Porque en criminología de autoridad, el relato termina en tribunales, no en titulares. Cuando abordo el caso atribuido a Juan Carlos Hernández Beas, desde la perspectiva penal, lo primero que hago es separar narrativa mediática, actuaciones ministeriales, resoluciones judiciales. Solo la tercera tiene valor jurídico definitivo. Inicio del proceso penal. El caso entra al sistema cuando existen datos de prueba suficientes, indicios de participación, relación con hechos delictivos concretos. En México, esto activa la intervención del Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Importante aclarar, la detención no equivale a culpabilidad, es solo el inicio del proceso. Delitos imputables en casos de esta naturaleza. En escenarios como este, la imputación suele incluir feminicidio, desaparición de persona, delitos contra la dignidad humana, posibles delitos vinculados a restos humanos. Pero cada delito debe probarse de forma independiente. No existe culpabilidad por acumulación mediática. Prueba en criminología judicial. Aquí entran pruebas periciales, genética forense, cadena de custodia, declaraciones corroboradas, evidencia material. La confesión por sí sola no basta en derecho penal moderno. Debe ser verificable. Presunción de inocencia. Principio constitucional clave. Toda persona es inocente hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Esto no es formalidad, es garantía jurídica, incluso en casos de alto impacto social. Sentencia y condena. Cuando existe sentencia condenatoria, esta se basa en tipificación legal correcta, pruebas páridas, valoración judicial, debido proceso. Sin esos elementos, la condena puede ser impugnable. Error común del público. Creer que, si lo dicen las noticias, ya está probado. Eso es falso en derecho penal. Los medios informan. Los jueces determinan. Impacto jurídico del caso. Casos de alto perfil como este suelen generar debate sobre protocolos de búsqueda, revisión de alertas de desaparición, fortalecimiento de unidades de género, ajustes en investigación de feminicidios. El derecho penal no solo castiga, también corrige sistemas. Límite responsable. Sin acceso a la sentencia íntegra y pública, no puedo afirmar años exactos de condena ni tipificaciones definitivas. Decirlo sería irresponsable. Y la autoridad criminológica se construye sobre precisión, no dramatismo. Cierro este bloque con una idea clara. La justicia no busca narrativas impactantes, busca pruebas. Y en ese tránsito, el expediente deja de ser historia para convertirse en precedente legal. Ahora viene la pregunta más incómoda de todas. No sobre el agresor, sobre nosotros. 8. El dilema.
Aquí cierro el expediente, pero no cierro la pregunta. He hablado de contexto, de victimología, de modus operandi, de firma, de perfil, de derecho penal, todo con límites claros, todo con rigor. Y aún así algo queda fuera del papel. Porque cuando termino un caso como el atribuido a Juan Carlos Hernández Beas, siempre me queda la misma sensación profesional. El crimen no solo revela al agresor, revela a la sociedad que lo rodea. El dilema. Lo planteo sin dramatismo. Si un agresor opera durante tiempo prolongado sin ser detectado, ¿es solo responsabilidad individual o también falla de entorno, sistema y atención social? No es una pregunta cómoda, pero la criminología madura hace preguntas incómodas, porque el depredador necesita tres cosas: oportunidad, vulnerabilidad, invisibilidad. Y la invisibilidad rara vez es creada solo por él. A veces la construye el descuido social, a veces la saturación institucional, a veces la indiferencia colectiva. Y aquí digo algo que puede incomodar. La mayoría de los agresores seriales no son genios. Son persistentes en entornos donde nadie conecta patrones. La detección temprana casi siempre falla antes de que el criminal triunfe. Reflexión final. Yo no estudio estos casos por fascinación. Los estudio por prevención. Porque cada patrón entendido es una alerta futura. Cada error detectado es una vida potencialmente protegida. La criminología real no glorifica al agresor, le quita el misterio. Y cuando el misterio desaparece, aparece la responsabilidad social. Cierro con esto, en voz baja. Los monstruos no nacen del mito, nacen de la oportunidad no vista. Y la verdadera pregunta no es cómo atrapamos al último, sino cómo detectamos al siguiente. Apago la grabadora, cierro el expediente, pero dejo abierta la reflexión. Porque en criminología, el silencio también habla. Fin del episodio. Hoy no cerramos solo un episodio. Cerramos un expediente que deja preguntas abiertas. Y si algo quiero que te lleves de esta historia, es esto. La criminología no existe para asustar. Existe para entender el mal y reducir su espacio. Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez y esto fue Un asesino entre nosotros, donde el crimen se analiza con mente fría, evidencia real y responsabilidad profesional. Adelanto del siguiente episodio. En el próximo capítulo abriremos un tema que incomoda incluso a los expertos. Un caso donde el agresor no parecía peligroso, no tenía antecedentes claros y aún así dejó una huella criminal profunda. Un episodio sobre cómo el mal puede esconderse en la normalidad. No desde el mito, desde la ciencia criminológica. Porque a veces el verdadero riesgo no grita, se disfraza de rutina. Si este análisis te hizo pensar, cuestionar o mirar el crimen con otros ojos, entonces este espacio es para ti. Suscríbete a Un asesino entre nosotros en tu plataforma favorita, porque cada semana abrimos un nuevo expediente. Y cada expediente es una lección de criminología real. Comparte este episodio con quien quiera entender el crimen más allá del morbo.
Aquí no romantizamos al agresor. Aquí estudiamos la conducta. Nos escuchamos en el siguiente archivo, en el siguiente caso, en la siguiente verdad incómoda. Un asesino entre nosotros. Criminología, psicología criminal, derecho penal, sin ficción, sin exageraciones, con rigor.